Hemos invitado esta mañana a un psicólogo social para intentar aclarar algunas cosas, algunos conceptos sobre lo que está transformándose, en qué está transformándose y cómo nos está afectando esta particular situación de pandemia que vivimos. Aitor Aritzeta, profesor de la UPV. ¿Qué tal, Egunon? Hola, Egunon, buenos días. Este ha sido el primer fin de semana ya con las nuevas restricciones, con un cambio muy importante, desde luego, dada la tradición de este país. Bares y restaurantes cerrados. Una situación que hemos asumido con resignación, que hemos buscado alternativas y que parece con bastante normalidad, ¿no? Sí, bueno, supongo que a pesar de que estamos ya bastante cansados de esta situación, que llevamos ya muchos meses sufriendo las consecuencias de este bicho, de este virus tan invisible, pues sí, a la sociedad no le queda otro remedio que aceptar con la mejor cara posible pues esta nueva restricción. Conscientes también, yo pienso que está siendo una situación muy muy complicada y en especial, pues bueno, en este momento al sector de la hostelería pues está produciendo un daño económico muy grande, pero bueno, la sociedad, como te digo, intenta tirar para adelante con resiliencia y con la mejor de las caras posibles, claro que sí. Hay sectores, desde luego, que lo están pasando bastante peor que otros, ¿no? En este caso por cuestiones económicas, en otros casos por situaciones de soledad, de verse especialmente afectados por la enfermedad. Es una pandemia desigual y eso hace que a veces no todo el mundo entienda que hay que tomar medidas, que hay que ser solidario. Sí, yo pienso que tenemos que seguir alimentando la empatía, ¿verdad? Si pensamos en todo el esfuerzo que están haciendo los profesionales del ámbito sociosanitario, por ejemplo, tengo varios médicos que están trabajando, amigos que están trabajando en primera línea y escuchar sus relatos a veces te dejan con muy mal cuerpo porque a veces se sienten muy impotentes a la hora de hacer frente a este nuevo virus, ¿no? Aunque se están mejorando los tratamientos, pero todavía, pues como cada día escuchamos, tenemos muchos muertos encima de la mesa y ese es un sector especialmente proclive, evidentemente, a sentir los efectos negativos de un estrés continuado en el tiempo. Luego tenemos, evidentemente, ahora el sector de la hostelería, pero que no es ahora el cierre de los bares, sino todas las restricciones del movimiento, todos los sectores que viven del turismo, pues están sufriendo las consecuencias económicas pues en su propia piel. Y luego, como decías tú, ¿no? Las personas mayores que antes ya vivían una situación de soledad, que ahora se ha visto incluso más restringida su posibilidad de ser visitados por sus seres queridos, de tener contacto. En fin, podríamos seguir hablando de los niños también, sobre lo raro que se les hace a los niños, por ejemplo, de infancia, primera infancia, identificar los rostros de los demás cuando tenemos una mascarilla puesta, los docentes que están haciendo un esfuerzo muy grande en clases, todos los chavales que pasan horas, ¿no?, con las mascarillas en clases. Es decir, es un largo etcétera que evidentemente pues bueno está teniendo consecuencias importantes. Por tanto, a veces esas manifestaciones, Aitor, de frustración, incluso de enfado que se traslada a protestas, ¿está justificado? No, ¿Es normal? O sea, a ver, es normal que estemos cansadas, que estemos cansados, es normal que nos sintamos frustrados, que estemos apáticos, ¿verdad?, desmotivados, con cierta irritabilidad y preocupación. Hablaba la OMS de la fatiga pandémica, que es un síndrome, pues bueno, que está, luego si queréis hablamos de ello, ¿no?, que está cada vez más presente en la sociedad. Pero yo pienso que las protestas tienen que canalizarse por las vías que conocemos. Es verdad que los jóvenes, hay un sector de jóvenes, no todos, perdón, una parte, ¿verdad?, que está, pues bueno, a través de su impulsividad, pues tratando de salir a veces de esta situación a través de comportamientos que no son justificables ni legítimos, a través de la violencia, que no son aceptables. Pero también hay que entender que en su manera de expresar, de tratar de canalizar esa frustración que tienen, pues bueno, pues hay un motivo neurológico, ¿verdad? Ellos tienen un córtex prefrontal todavía que no se termina de desarrollar hasta los 25 años y es ahí donde cognitivamente tenemos capacidad de anticipar nuestros comportamientos, ¿no? Entonces se ven a veces secuestrados por mensajes, pues eso, ¿no?, pues superficiales, de nos están quitando la libertad. Entonces ya desde la impulsividad pues salen a la calle y hacen cosas para protestar. Es verdad que se nos está restringiendo la libertad, sin embargo lo estamos haciendo solidariamente
para que cada vez sean menos las personas que estén sufriendo las consecuencias en sus propias carnes, ¿no?, de este virus. O sea que hay que entender a veces ese malestar y esas protestas y esos actos que incluso a veces son violentos. Hay que decirlo también, una parte de los jóvenes, no todos. Hay que buscar una explicación casi biológica, más que, bueno, tacharles de insolidarios, de irresponsables. Sí, hay explicaciones neurológicas que nos pueden ayudar a entender por qué los jóvenes actúan de manera muchísimo más impulsiva, ¿no? Y evidentemente no todos los jóvenes. Hay otros jóvenes que tratan de canalizar esa frustración a través de implementar sus comportamientos de solidaridad. Por ejemplo, pues participando en acciones solidarias para ayudar a las personas mayores, participando en estos bancos de alimentos para echar una mano a la gente que más lo necesita. Y yo creo que hablar de la juventud en términos generales no es adecuado. Hay un sector que por su necesidad de autoafirmación, por la frustración que van acumulando también quizás en sus propias casas, en sus contextos, pues toman una decisión de salir a las calles, de protestar de una manera que no hace más que agravar todavía más la situación de la sociedad que ya estamos sufriendo de manera muy dura. ¿Y qué papel pueden jugar las redes sociales y el modelo de relaciones también que generan, sobre todo entre los jóvenes, que son quienes las utilizan de forma masiva? Bueno, las redes sociales y la exacerbación del uso de la tecnología es como un arma de doble filo, ¿verdad? Es cierto que gracias a la tecnología hoy en día, a pesar de que hemos tenido un confinamiento, que tenemos algunas de nuestras libertades restringidas, podemos seguir manteniendo contacto con nuestros seres queridos y podemos, lo que es necesario, seguir manteniendo y socializándonos a través de la red con aquellas personas que no tenemos de cerca. Pero claro, por otro lado tenemos quizás una juventud que ha nacido con estas redes sociales y que las ha utilizado de una manera excesiva para tener relaciones, digamos, múltiples, pero muy superficiales, ¿no? Que al final va generando una sensación a la larga de soledad, porque las redes sociales y la tecnología lo que hace es ofrecerte una respuesta inmediata a una necesidad de contacto. Te hace sentir, ¿sabes? Te dan un like, te hace sentir bien, te genera lo que se denomina la dopamina, que es una hormona que genera cierta dependencia, que te hace cada vez necesitar más y más y más y más, y por eso se producen procesos de dependencia a las tecnologías, por eso se producen dependencia a los móviles, y por eso vemos a muchos jóvenes que tienen muchísimos likes, que tienen muchos amigos, pero que en el fondo no han tenido la posibilidad de tener experiencias profundas de amistad, de conexión, de felicidad, ¿sabes? De ese sentimiento de fluir, que es lo que genera la serotonina, es lo que te hace sentir feliz en la vida, ¿no? Tenemos una sociedad, especialmente que lo sufren ellos, ¿verdad?, los jóvenes más que los más mayores, donde el hedonismo y el placer, la gratificación inmediata, pues nos ha impedido, nos ha robado la posibilidad de tener experiencias de profundidad, y al final esa gratificación inmediata, esa superficialidad genera sentimientos de soledad en los jóvenes, incluso sintomatologías depresivas, de angustia y de malestar y de incomprensión en la vida. Y eso puede hacernos recapacitar y pensar, una vez que pase esto, que a lo mejor hay que volver a otro tipo de relación más íntima, más profunda, más cercana, más personal, al fin y al cabo. Yo pienso que, como en todos los procesos de maduración individual, los momentos de frustración, de dolor, de crisis, muchos de los oyentes que nos estarán escuchando ahora serán conscientes que cuando han vivido situaciones duras en su vida y las han superado, han tomado conciencia cómo eso les ha hecho cambiar, tener una perspectiva diferente de la vida, saber apreciar las cosas que son realmente importantes. Y lo mismo se puede aplicar también a nivel colectivo, ¿no? Ese mismo mecanismo que ocurre y que se produce a nivel individual, también se produce a nivel social. Una sociedad que pasa por una situación dramática como la que estamos pasando ahora, si es una sociedad madura, si es una sociedad solidaria, si es una sociedad cohesionada y conjuntamente supera esta situación, que lo vamos a hacer, será una sociedad pospandémica más madura, más solidaria y con mayor capacidad de dar importancia a lo que realmente es importante, sin dejarse llevar por esas cuestiones tan superficiales que lo que te hacen es satisfacerte inmediatamente, pero a la larga te empobrecen mucho como ser humano. O sea que tiene fundamento esa expresión ya manida de esto saldremos mejores, como personas y como sociedad. Hay que ser optimista. Yo pienso que sí, y además creo que ahora estamos en un momento
muy complicado. Escuchaba a un historiador de la medicina hablando sobre los diferentes procesos pandémicos a lo largo de la historia de la humanidad, de los que tenemos datos, y todos los procesos pandémicos tienen un mismo patrón. Y ahora estamos, digamos, en la cúspide, en esta segunda ola, vendrán otras olas, pero cada vez estaremos más preparados para hacer frente a esta situación y le daremos la vuelta. Y tenemos que mantener la esperanza, la resiliencia, el mantenernos y conectando con las buenas noticias que nos vienen llegando, con una perspectiva de futuro que ahora estamos sufriendo para algo. Los seres humanos necesitamos dar explicación a las cosas que nos afligen, que nos hacen dolor. Tenemos que desarrollar un argumento. Y ahora lo estamos pasando mal para, después de unos cuantos meses, poder estar mejor, cuidar a las personas que están en situación de riesgo y tener una perspectiva de futuro. Posiblemente el año que viene, en estas fechas, estaremos en una situación mucho mejor y podremos estar brindando y estaremos ya preparando las Navidades, esas que posiblemente... Esas que este año me parece que no vamos a poder tener. Y nos está convirtiendo también la pandemia en ciudadanos y en una sociedad más sumisa, más acrítica, más obediente. Es decir, estamos dispuestos a ceder libertades por seguridad y eso a lo mejor se instala a medio plazo. Mira, hay un estudio reciente que se publicaba en una universidad francesa de París que hablaba sobre que en los últimos años se producía por primera vez en la historia una generación que tenía un menor cociente intelectual que la generación anterior, ¿no? Y creo que en esto también tiene mucho que ver la tecnología y tiene mucho que ver con el sobreuso que se hace de la misma, ¿no? Tenemos personas que tienen habilidades para tomar decisiones muy rápidas sobre cuestiones superficiales, pero desgraciadamente no tenemos una sociedad con un espíritu crítico y con un conocimiento profundo de las cosas, en capacidad de analizar las circunstancias de manera profunda, ¿no? No creo que la pandemia en sí nos esté convirtiendo en una sociedad más sumisa. Creo que ya nos estábamos convirtiendo en una sociedad más sumisa desde que nos estábamos convirtiendo en una sociedad, entiéndame bien, un poquito más estúpida, en el sentido de que no profundizábamos en las cosas, de que no leíamos tanto, de que no teníamos una visión tan crítica de las cosas, ¿no? Y en ese sentido, pues sí hay una parte de la sociedad que quizá reaccione a las restricciones de la libertad de forma más adolescente, entiéndaseme bien, sin un análisis crítico de lo que nos está ocurriendo, pues teniendo comportamientos pues no demasiado aceptables de violencia, pero en términos generales, viendo un poco lo que se está produciendo a nivel sociopolítico también, a veces el malestar es utilizado por parte de algunos partidos políticos, de algunas personas que tienen poder, para mandar mensajes pues muy superficiales y la gente no profundiza en examinarlos y en ver cuáles son las evidencias de lo que se está diciendo, ¿no? Creo que en ese sentido tenemos que tratar de recuperar esa parte de la sociedad, que no creo que es toda, sino una parte de la sociedad, dándoles información y dándoles la posibilidad de que profundicen, que lean, que se culturicen y que estén mejor preparadas para responder de forma cívica y de forma culturalmente más avanzada. Esto que dices, Aitor, parece casi una contradicción, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en la era de la sobreinformación, la información al alcance de la mano a través de cualquier medio y de forma inmediata. Y sin embargo parecemos una sociedad menos informada o quizá peor informada. Sí, bueno, ahí nos encontramos con la conocida paradoja del más es mejor, ¿no? Quiere decir, cuanta más información tenemos, más libertad tenemos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuantas más latas, simple, para que se me entienda, cuantas más latas de atún tenemos para elegir en un supermercado, mayor libertad de elección sentimos que tenemos. Pues no, esa es una paradoja en la que los seres humanos tenemos capacidad de procesar un número limitado de estímulos. Tener 50 latas de atún diferentes, con diferentes características, no te da mayor libertad de elección, te da la sensación de mayor libertad de elección, pero al final te genera la sensación de que, habiendo tenido 50 latas de atún, has elegido alguna y posiblemente has dejado alguna que seguramente era mejor, ¿no? Quiero decir con esto que un exceso de información no necesariamente te da la capacidad de poder seleccionar la mejor de las informaciones, y de hecho ahí están presentes los fenómenos de las fake news, de las informaciones que son falsas, de toda aquella sobre estimulación informativa que al final le da la sensación al ser humano, a la persona, de no tener capacidad de elegir de lo que es cierto, de lo que es mentira, y aceptando lo que al final se le transmite como verdad, ¿verdad?
y eso es un riesgo y es un arma de doble filo. Hablabas hace unos momentos de esa fatiga pandémica, esa sensación de cansancio, de sentimiento de depresión colectiva. ¿Cómo abordamos para que no se instale y pueda tener consecuencias? Bueno, yo lo abordaría desde dos planos. Hay un plano, digamos, colectivo o sociopolítico y un plano individual. Primero, brevemente, desde un plano sociopolítico, creo que hay tres grandes cosas que tienen que hacer los gobiernos. Y la primera es, evidentemente, poner encima de la mesa planes de rescate de aquellos colectivos que lo están pasando peor. En segundo lugar, creo que es importante que se generen canales para que la sociedad pueda encontrar vías de solidaridad interpersonal. Para aquellos que quieran ayudar puedan hacerlo y para aquellos que necesitan ayuda puedan recibirlo, porque así se generan mayores niveles de cohesión social. Y en tercer lugar, creo que los políticos tienen que transmitir un mensaje de empatía, de comprensión, especialmente a aquellos colectivos que peor lo están pasando. No solamente verbalmente, sino también con su comportamiento. Y yo invito a la ciudadanía a que, por ejemplo, observe lo que está pasando en Nueva Zelanda. La primera ministra neozelandesa y todo su gabinete se ha bajado un 20% del salario durante 6 meses. Y esto que puede ser clarificado como una acción populista, posiblemente por aquellos sectores que no quieran hacerlo, ella misma lo decía, que esto no va a solucionar el problema económico de la sociedad, pero va a transmitir un mensaje de que los políticos también estamos en línea con aquellos que peor lo están pasando. Eso a nivel colectivo. Y a nivel individual, la fatiga pandémica, como es un desgaste de la energía que tenemos que recuperar la energía para hacer frente a esta situación de tensión que dura mucho en el tiempo. Y hay tres cosas que hay que hacer para recuperar la energía. Una, pues eso, mantener la actividad física, cada uno a su nivel, hacer un poco de deporte, caminar, salir. Dos, alimentarse bien, no consumir demasiado azúcar, demasiados aceites, grasas. Y tres, mantener unas rutinas de descanso de manera estable. Mantener las relaciones sociales, mantener las relaciones con los familiares, no exponernos en exceso a las noticias negativas, informarnos bien, pero estar más o menos 1 hora y no más. Y finalmente, pues yo diría que tenemos que tratar de recuperar lo que Mahatma Gandhi decía, ¿verdad? Que hay que recordar que hay 2 días en la vida que no existen. El ayer, si pensamos mucho en el ayer, nos trae depresión, y el mañana, si nos vamos demasiado al mañana, nos trae ansiedad. Y para eso hay técnicas de relajación, de respiración, de meditación, de yoga, que nos puede traer la mente y el cuerpo al aquí y a la ahora. Y de esta manera yo creo que podemos hacer frente colectivamente más efectivamente a esta situación. La salud psicológica de momento está un poco aparcada. La preocupación por la salud psicológica es, lógicamente, las instituciones están desbordadas por lo sanitario, por los problemas económicos y se están olvidando los efectos que está teniendo en nuestros comportamientos y en nuestros estados de ánimo. Sí, y bueno, desde un punto de vista de necesidades básicas, desde la pirámide de Maslow, también por un lado se puede comprender. Yo soy psicólogo y es verdad que invito a todas las personas que están sintiéndose mal y que ven que sus emociones y su ansiedad le están afectando a su vida cotidiana, que busquen ayuda de un profesional en psicología, pero puedo entender que los recursos de una sociedad se dirijan fundamentalmente al cuidado de la salud biológica, física inicialmente, porque sin esta inevitablemente pues no tenemos salud emocional tampoco, ¿no? Hay que prestar atención a los efectos de la pandemia a nivel del estrés, de la ansiedad, de otra serie de efectos colaterales, pero entiendo que inicialmente se vuelque la energía en proteger y en salvaguardar la salud física de la ciudadanía, sin duda. Quizá, Aitor, de esta pandemia también sacaremos la lección de poner en valor la psicología social, la filosofía incluso, bueno, que han estado un poco relegadas, ¿no? O se ha pensado que ya no eran tan importantes como otras cuestiones hasta ahora, a la hora de la educación o a la hora de considerar que forman una parte muy importante de nuestras necesidades vitales. Sin duda alguna, porque el ser humano necesita perspectiva, necesita saber por qué están ocurriendo las cosas, necesita entender que estas cosas ya han ocurrido antes y que se ha salido de manera exitosa, necesita aprender de los errores pasados, necesita de historia, necesita de filosofía, necesita de un pensamiento para comprender lo que le está ocurriendo. La comprensión de lo que nos ocurre es uno de los factores más terapéuticos que existen. Cuando no sabemos por qué estamos sufriendo, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando no tenemos una explicación
de lo que nos está ocurriendo, el ser humano tiende a centrarse en pensamientos destructivos, porque instintivamente estamos preparados para protegernos de lo negativo, y cuando no tenemos una explicación sale instintivamente ese rapto amigdalar de las emociones, y a veces desarrollamos comportamientos que no son muy saludables a nivel individual y a nivel colectivo. Y en ese sentido, la filosofía, la antropología, la psicología, esas ciencias que se les han denominado más soft, muchas veces ayudan muchísimo más que otras ciencias que son más duras, ¿verdad? Porque ayudan a tener una perspectiva saludable de la vida, y te ayudan a tener una visión positiva, que es, en definitiva, ante situaciones de incertidumbre, lo que te va a permitir a confiar en ti, a confiar en los demás y a confiar en que esto al final se va a solucionar. Pues hablamos cada día de la pandemia, hablamos de los datos, hablamos con expertos sanitarios, hablamos con investigadores, hablamos con economistas. Hoy hemos querido hablar con un psicólogo social para ayudarnos a entender un poco también esa otra parte que queda un poco más oculta. Aitor Aritzeta, profesor de la Universidad del País Vasco. Eskerrik asko. Ha sido un placer, eskerrik asko. Gracias por estar aquí en Radio Vitoria. Un abrazo. Un abrazo.